El tema de hoy es la gran tribulación de la que Jesús habló. Debo confesar inmediatamente que toda mi vida he tenido miedo de la gran tribulación que nos espera. ¿Alguna vez sintieron lo mismo? Da un poco de miedo, ¿no? Sé como buen adventista del séptimo día que he hecho todo lo posible para pasar ese miedo como un tesoro de la familia a mis hijos. Recuerdo claramente a mis propios hijos jugando a la gran tribulación en el bosque detrás de nuestra casa. Las niñas corrían y se escondían como podían, y mi hijo, con su palo haciendo de rifle, intentaba cazarlas y capturarlas. Sin embargo, hoy comenzaremos con un texto con un enfoque un tanto distinto. Mis ovejas oyen mi voz, hermosas palabras de Jesús, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿No es reconfortante este texto? Pero si este texto es cierto, si lo que dijo Jesús es cierto, no tengo nada que temer. La cuestión no puede depender de mi capacidad de aferrarme a Dios en este tiempo, puesto que depende de su capacidad de aferrarse a mí, ¿sí? Tal vez deberíamos echar otro vistazo a la gran tribulación. La semana pasada comenzamos a ver a las palabras de Jesús en Lucas y Mateo, y vimos también la serie de eventos que Jesús dijo que comprendía el pequeño tiempo de angustia, que es el momento en que nos acercábamos al tiempo del fin. Vimos la historia de las profecías de los 7 sellos de Apocalipsis y descubrimos que esos eventos fueron mencionados y amplificados allí. Y vimos que estos eventos estaban en manos del propio Jesús. Vimos que el propósito fundamental de este pequeño tiempo de angustia es fomentar el crecimiento y el desarrollo espiritual de un grupo de individuos que serán elegidos como siervos de Dios en el tiempo del fin, durante la gran tribulación sobre la que hablamos hoy. Finalizado el pequeño tiempo de angustia, hablamos de un evento que tuvo lugar en el cielo. Este evento no fue el día del tiempo de gracia, del fin del tiempo de gracia, pero sí marcó el fin de la intersección protectora de Jesús para con toda la tierra. Luego de que Jesús arrojó a tierra el incensario, vimos a los 7 ángeles llevar las trompetas a sus labios. Con el sonido de la primera trompeta, comenzamos con una secuencia totalmente nueva de eventos, un periodo que Jesús llama la Gran Tribulación. Una gran tribulación tan importante que si el tiempo no fuera acortado nadie sobreviviría. Una gran tribulación nunca antes vista en la tierra. De hecho, la tierra está a punto de recibir un golpe mortal. Ahora bien, la idea de que las trompetas de Apocalipsis podrían referirse a eventos futuros y no del pasado puede ser algo nuevo para alguno de ustedes, pero no es una idea completamente nueva en el adventismo. Hace 117 años Elena de White escribió lo siguiente: solemnes eventos ante nosotros están a punto de ocurrir. Una trompeta tras otra sonará, una copa tras otra será volcada sobre los habitantes de la tierra. Escenas de estupendo interés están frente a nosotros. El sonido de las trompetas durante la fiesta de las trompetas mencionado en el Antiguo Testamento era una advertencia para los antiguos israelitas de que tenían un periodo de tiempo limitado antes del gran día de expiación, que era un periodo de profundo juicio moral e introspección. Era un momento de dejar de lado los pecados para hacer lo correcto con Dios y con los demás hebreos. De hecho, en el lenguaje más claro posible del tiempo del fin de gracia en el Antiguo Testamento, se les dijo que quien albergara algún pecado en su vida en ese periodo y no se humillara ante Dios sería cortado del campamento. Ahora bien, la gran fiesta de las trompetas de la tierra ha llegado. Cada una de las 6.000 millones de personas de la tierra descubrirán que tendrán un tiempo muy corto de preparación para ese juicio divino que nos espera a todos. La prueba final para los corazones y las almas los espera.
todo hombre, mujer y niño de la tierra escuchará estas trompetas. Los primeros 4 ángeles que tocan sus trompetas no son ajenos a nosotros, los conocimos la semana pasada. ¿Recuerdan la historia de los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y el mar? Esa es la parte de la historia que más recordamos. Pero si leemos con más cuidado, a estos 4 ángeles se le dio el poder de dañar a la tierra, el mar y los árboles. Sin embargo, la semana pasada vimos que se les dijo, esperen, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 144.000 siervos de nuestro Dios. Para aquellas personas del público aquí que tienen hijos adolescentes, pregunto, si sus hijos vienen y les piden permiso para ir al centro comercial con los amigos, y ustedes se lo dan pero les dicen que esperen hasta que mamá llegue a casa con el auto, ¿qué es lo primero que sucederá cuando la madre llegue a casa con el coche? Los chicos se van igual, ¿no? Directo al centro comercial. Ahora bien, a estos ángeles se les ha dado la tarea de dañar la tierra, el mar y los árboles, pero se les pidió que no lo hagan hasta que no veamos a los 144.000. Ahora bien, luego del sellamiento de los 144.000, ¿qué deberíamos esperar que ocurriera? Veamos el daño a la tierra, el mar y los árboles, mientras que los primeros 4 ángeles suenan sus trompetas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra se quemó, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué resultó dañado entonces? Se nos dice que la tercera parte de la tierra, 1/3 de los árboles fue quemado, pero lo que quizás sea más ominoso es la última frase, y toda la hierba verde fue quemada. Ahora bien, si tomamos esto literalmente, creo que tenemos que considerar que la mayoría de los granos comestibles son considerados hierba verde. Pareciera que Juan está describiendo algo ominoso. Ahora bien, Juan solo estaba describiendo lo que vio. Nos corresponde a nosotros tratar de entender si lo que vio lo describió en sentido figurado, simplemente era una parábola visual, o quizás describió algo que iba a suceder en realidad. Tenemos que preguntarnos, ¿podrían estos eventos ser literales? ¿Los eventos que Juan describió son científicamente factibles, así como los escribió? Y yendo más al punto, ¿mandaría realmente Dios este tipo de destrucción a la tierra? ¿Podría un meteorito causar este tipo de daño? La respuesta, por supuesto, es sí. No sé si la foto en pantalla se ve bien con la iluminación. Esta foto fue tomada en la región de Tunguska, en Siberia, a principios de la década de 1900. Hace 99 años, un meteorito impactó en Tunguska y arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Les mostraré mejor lo que eso significa. Si eso hubiera sucedido en mi pueblo, esto sería 2.000 kilómetros cuadrados de destrucción. Se sienten bastante seguros aquí en Salem, ¿verdad? Pero todos los caribúes y la vida silvestre fueron arrasados a 48 kilómetros. Y hay informes de campesinos en un radio de 95 kilómetros cuyas ropas se incendiaron solo por causa de una roca que tocó el suelo, aunque explotó antes de hacerlo. Otro dramático recordatorio del poder de estas armas cinéticas que Dios tiene en su poder. En este cráter de meteorito en Flagstaff, en Arizona, han estado allí, es impresionante. El cráter de 167 metros de profundidad y más de 1.200 metros de borde a borde es un recordatorio espectacular de lo que puede pasar cuando una roca de este tamaño, como el que se ve, impacta en la Tierra a una velocidad de 56.000 kilómetros por hora desde el espacio. Con esta primera trompeta, Dios envía una oleada dramática y poderosa de meteoritos en llamas que atraviesan bosques y queman grandes extensiones de bosques. Con este primer golpe de la ira justificada de Dios, que está justificada porque Jesús arrojó el incensario, los suministros de alimentos del hombre son destruidos, sus caminos y puentes colapsan, los sistemas de comunicación se vaporizan, las ciudades se reducen a escombros y el término respuesta de emergencia se convierte en un oxímoron mientras colapsan los gobiernos. Todo esto resulta ser una sorpresa abrumadora para aquellos que no han estudiado la Biblia. Si lo hubieran hecho, habrían visto que Dios ha utilizado fuego del cielo antes para aniquilar ciudades. Si hubieran estudiado las profecías del Antiguo Testamento,
habrían encontrado esta mención en Isaías, que habla de un tiempo en que Dios haría una obra extraña y extraordinaria, un tiempo decisivo de destrucción en toda la tierra. Habían visto que se enojará en el valle de Gabaón. Si hubieran estudiado, podrían haberlo relacionado con la historia de Josué. En el valle de Gabaón, Dios peleó por los ejércitos de Israel y destruyó a sus enemigos lanzando grandes piedras del cielo. Podrían haber hecho la relación. El segundo ángel tocó la trompeta y, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Dónde se produce el impacto de la segunda trompeta? En el mar. No es ninguna sorpresa. Pareciera, con su lenguaje del siglo I, que Juan parece estar describiendo lo que conocemos como un impacto de asteroide en el océano. Un desastre que científicos de todo el mundo han estado estudiando durante los últimos 25 años intentando saber qué hacer. Los científicos determinaron que, incluso si el asteroide es mucho más pequeño que lo que se ve en esta foto de la NASA, podría causar un daño considerable. Incluso si el asteroide tuviera el tamaño de un puntero láser que les mostré minutos antes, o no midiera más de 10 kilómetros de diámetro, los efectos del mismo podrían ser devastadores. El agua de mar se podría calentar hasta los 55.000 grados Celsius, más de 40.000 millones de litros de agua saldrían disparados e impactarían en las costas a 40.000 kilómetros por hora. Se producirían tsunamis altos como las montañas rocallosas, que viajarían a 750 kilómetros por hora. Habría huracanes violentos de más de 1.600 grados Celsius. Imagínense el daño que podrían ocasionar. Esto pasaría con un asteroide de 10 kilómetros de diámetro. Tal vez la idea de Juan es una gran montaña. Implicaba una mucho más pequeña, algo como el monte Rainier. ¿Mejoraría la situación? En realidad, un poco sí, pero los científicos del Laboratorio Nacional de los Álamos estimaron que un asteroide de un diámetro de 180 metros que cayera en medio del Océano Atlántico podría causar tsunamis de 180 metros de altura en las costas europeas y norteamericanas. Juan dice que la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Es posible que él haya visto algo que está aún por marcarnos el camino? Hemos leído esto varias veces, pero creo que nunca nos detuvimos a analizarlo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia de las gentes confundidas. Me gusta la Biblia amplificada, porque dice que no saben bien qué hacer a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Se cumplió esta profecía alguna vez en el pasado? No se cumplió, ¿no es cierto? Las naciones nunca llegaron a este punto, debido a que el mar y las olas van y vienen. Y aquí dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los hombres saben de antemano que esto está por venir, saben que estos eventos tendrán lugar, ellos saben el impacto que tendrá, pero serán incapaces de detenerlo. Los corazones de los hombres fallarán a causa del miedo. Elena de White escribió lo siguiente: mensajes para los jóvenes. La primera vez que lo leí apenas era un adolescente y nunca comprendí realmente el sentido hasta que empecé a comparar Apocalipsis con las palabras de Jesús. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. ¿No son estas exactamente los eventos que comenzamos a ver cuando las trompetas empiecen a sonar? La tercera y cuarta trompeta no trae ningún alivio. El tercer ángel toca la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. ¿Han visto estrellas que se quemen como antorchas? ¿Las vieron? Yo sí. ¿Cómo se llaman? Cometas. ¿Impactan los cometas alguna vez en los planetas? Fuimos afortunados en 1994 por primera vez de ver cómo el cometa Shoemaker-Levy 9 impactó en Júpiter. Fue la mayor explosión jamás vista
en nuestro sistema solar. Quizás no pueden verlo desde el fondo, pero el título dice, ¿podría suceder en la Tierra? Sí. El cuarto ángel tocó la trompeta, y la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas fueron heridas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Debo confesar que no conozco los detalles de cómo o por qué sucedieron estas cosas, pero todo apunta a que al final habrá oscuridad. Juan no especifica cuál es la causa específica de esa oscuridad. De hecho, no se necesita una causa, porque los científicos nos dicen que cada uno de los 3 eventos anteriores arrojará enormes volúmenes de polvo y escombros en la atmósfera superior, con lo que cubrirá a la Tierra de oscuridad. Como lo anticipamos, las primeras 4 trompetas han hecho su trabajo. Los 4 ángeles a los que se les permitió dañar la tierra, el mar y los árboles han producido un daño ambiental devastador al sonar las 4 trompetas. El mundo quedó prácticamente irreconocible. Los medios de vida del hombre fueron arrasados. Y ustedes piensan, ¡ay, qué terrible! De hecho, mientras vemos la imagen que Juan ha pintado con unas breves frases, cuando vemos ese lienzo, la destrucción y la devastación nos resulta difícil de asimilar. Causa un impacto tremendo porque afectará a cada persona sobre la faz de la tierra. Y cuando nos preguntamos cuán peor podrían ir las cosas, Juan nos envía otro mensaje. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Las últimas 3 trompetas son los últimos ayes. Hoy en día, con nuestro lenguaje llano decimos, no hemos visto nada todavía. Y eso es exactamente lo que nos dice Juan. Jesús nos advierte que los últimos 3 toques de trompeta serán peor que la destrucción casi total del entorno del hombre que acabamos de presenciar. Estas últimas 3 trompetas son las que pondrán a prueba el corazón, el alma y la mente de la humanidad. Ustedes saben que con esta advertencia tenemos que ser precavidos porque lo que está por suceder es algo diferente, nuevo, y es algo horrible. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿Juan estaba hablando de una estrella literal del cielo o lo hace en sentido figurado? ¿Se le puede dar una llave a una estrella para abrir la puerta? No, por lo que él debe de estar hablando en sentido figurado. De hecho, no es muy difícil de adivinar quién puede ser la estrella caída. ¿Recuerdan a Isaías 14:12? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero es Lucifer. En algunas Biblias se lo traduce como Lucifer. La tierra tiene su propio lucero caído. Qué afortunados somos, Lucifer. Y aquí, en este texto, a Lucifer se le da una llave para abrir una puerta, para abrir la puerta del abismo, para liberar al mundo una fuerza que va a ser peor que cualquier daño ambiental que hayamos visto hasta ahora. A continuación, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas, y se les dio poder, como lo tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a las hierbas de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, dice, los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán, y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. Cuando a Satanás se le da permiso, inundará el mundo con un mal, una fuerza oscura del abismo. ¿No deberíamos tratar de averiguar quién está en el abismo ahora o qué hay allí que soltará? Afortunadamente no tenemos que adivinar. La Biblia nos dice, en una historia notable contada por Lucas. ¿Recuerdan la historia de la legión de demonios que Satanás enviaba al endemoniado? Estos demonios le rogaban a Jesús que no los mandase a ir al abismo. De hecho, el versículo anterior decía que imploraban al Señor para que no los atormentara, puesto que es un tormento para ellos volver al abismo. Imploraban porque no los enviaran de vuelta al abismo, pero Jesús los envió a los cerdos. Pero creo que terminaron en el abismo de todos modos. Si miramos Apocalipsis 20, el final de la historia de Apocalipsis, vemos cómo el abismo vuelve a aparecer. Cuando
cuando un ángel poderoso desciende con la llave del abismo y esta vez lo toma a Satanás y lo arroja al abismo. Cierra la puerta y la sella durante más de 1000 años. Ya sea que lo entendamos o no, la Biblia identifica el abismo como la habitación de los demonios. Sí, sabemos que los demonios influyen activamente en el mundo, en lo posible y en la medida en que nosotros lo permitamos. Pero le hemos dado poca importancia a la increíble misericordia de Dios, que ha impedido que los demonios estén físicamente presentes conviviendo con nosotros. Los ha encerrado y mantenido en una dimensión que es distinta a la nuestra. Pero aquí, cuando suena la quinta trompeta, se le da a Satanás la capacidad y el permiso de abrir esa puerta, que ha mantenido separadas a las dos dimensiones. Le permite obrar activa y directamente en nuestra presencia. Pues verán, ahora la tierra no solo no está protegida de los desastres naturales, sino que gran parte de la humanidad ha elegido a Satanás como su señor, y ahora tendrán la oportunidad de ver la terrible elección que han hecho. No entendemos muy bien Apocalipsis 9, no tenemos muy claro lo que sucede con la quinta y la sexta trompeta, pero está claro que las fuerzas liberadas por Satanás no es buena bajo ningún punto de vista. Vemos que les encantaría terminar el trabajo de la destrucción que Dios comenzó con el daño a la tierra, los mares y los árboles. Les encantaría terminarlo, pero están restringidos. Les gustaría lastimar, matar a la humanidad, pero de nuevo, durante un tiempo, están restringidos. Se les permite causar un tormento físico y mental. De hecho, la Biblia dice que el tormento será tal que los hombres desearán morir, pero al mismo tiempo los aterroriza la idea de morir. Otros han anunciado la liberación de las fuerzas satánicas. Elena de White escribió en Testimonio para los Ministros: a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismos ante las ciudades del mundo. Ya no habrá una separación entre ellos y nosotros. La Biblia dice que este estado de las cosas continuará durante 5 meses. Ahora, si estos 5 meses son en un sentido literal o figurado, los dejo a ustedes mismos. En realidad hay muchos detalles que en este momento no podemos hoy decir exactamente qué significan. Al acercarnos a esos momentos, Dios nos dará el entendimiento. Pero creo que podemos entender la historia en general. La quinta y la sexta trompeta hablan de un general que durante mucho tiempo ha estado elaborando un plan y ha estado esperando su oportunidad para poner sus planes en marcha contra la humanidad y así llevar a todos bajo su dominio. Cuando el sexto ángel toca la trompeta, vemos cómo eso anterior continúa. Juan escucha una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Una vez más, nos encontramos con que es difícil establecer la aplicación exacta de muchos de los hechos que se presentan con la sexta trompeta. Pero también queda claro que algunas de las restricciones que Dios le había puesto a Satanás y a sus fuerzas ahora son retiradas. Dice aquí que Satanás intenta dominar a la humanidad y sus fuerzas podrán causar la muerte en una escala masiva. Nos dice que 1/3 de la humanidad será asesinada. Eso es algo difícil de comprender. Son 2.000 millones de personas. Pero vean lo que dice la Biblia acerca de los que sobreviven esta purga. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiero que intenten razonar conmigo. Si las personas que no son asesinadas son los que están bajo el dominio de Satanás y que adoran a los demonios y suscriben a la inmoralidad, ¿qué podemos presumir acerca de los 2.000 millones que son asesinados? ¿Hacia dónde conduce eso? ¿Es posible que Satanás pase a eliminar a todo aquel que se oponga a sus planes?
Es posible que un tercio de la humanidad no esté de acuerdo y por eso encuentre la muerte a manos de sus fuerzas. En este momento solo estoy especulando. En realidad sabemos que Satanás lo ha intentado antes. ¿Se acuerdan de Esther? ¿Recuerdan la historia de Esther? Intentó aniquilar a toda la gente fiel a Dios y cada vez que se le dio a Satanás la posibilidad de obrar, él intentó hacerlo. Tuve que inventar una palabra para esta situación, porque no conocía una que ya existiera. Si matas a un grupo de personas según su genética, se le llama genocidio. Llegué a la conclusión de que si estas personas mueren a causa de su decisión de ser fieles a Dios, podría llamarse teocidio. Así recordaremos lo que significa. Es con esta imagen horrible que esta parte de Apocalipsis llega a su fin. Todavía no llegamos a la séptima trompeta, pero la segunda oleada de aflicciones llega a su fin, como consecuencias dramáticas para la humanidad. Pero para qué desanimarnos, la Biblia nos muestra rápidamente que Dios no está en silencio durante este tiempo. De hecho, sucede lo opuesto. ¿Recuerdan que la semana pasada se habló de una historia sobre el sexto y el séptimo sello? La historia de los 144.000 sellados, que son los siervos de Dios. Y les dije que esto era una historia paralela, que contaba lo que hace Dios en ese tiempo. De la misma manera, hoy tenemos una historia que se narra durante la sexta y séptima trompeta. Es una historia sobre dos testigos que creo que explica lo que Dios está haciendo a través del testimonio de los 144.000 siervos durante este periodo. Ustedes se preguntarán por qué habla de dos y no de los 144.000. Hay un motivo. Veamos. ¿Qué nos dice Dios acerca de los dos testigos? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El olivo es la fuente del aceite de oliva y siempre fue un símbolo del poder de la morada del Espíritu Santo. La lámpara es una figura bíblica de la Biblia misma. Lo que tenemos aquí es una imagen del poder combinado del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y nunca será más cierto que a través del testimonio de los 144.000. Lo que hace que los testigos sean tan eficaces es la fuerza combinada del poder de convicción del Espíritu Santo y la palabra de Dios no adulterada. Y la Biblia hace referencia al poder de los dos testigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La Biblia dice que el poder de trabajo milagroso de la Iglesia apostólica se verá durante este tiempo. De hecho, este texto nos recuerda los grandes milagros realizados por Moisés y Elías. Y así debe ser, porque este es el gran movimiento de Elías, que precederá la venida del Señor. Recuerdan que en Malaquías hay una promesa. Yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y en la época de Jesús la pregunta era, ¿Juan el Bautista es Elías? Noten que en la Biblia el profeta siempre precede a Cristo. De hecho, Juan el Bautista fue el Elías durante la primera venida de Cristo. Los 144.000 siervos llevando consigo estos dos testigos serán el mensaje de Elías que precede la segunda venida de Cristo. Elena de White escribió esto, me encanta. Ella no dijo, acá están los 144.000, sino que nos dejó esta joya que creo que define su trabajo. Los siervos de Dios, y así se los llama en Apocalipsis, los siervos, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. ¿No es eso lo que los siervos hacen, proclamar el mensaje que se les dice? Miles de voces, y creo que son con exactitud cuántos miles son, predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Es durante el tiempo de las trompetas y a través del poder del Espíritu Santo que la profecía de Mateo 24:14 finalmente se cumplirá y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Una advertencia.
Con la perspectiva celestial, ¿fue el ministerio de Jesús 100% exitoso? Siguió la voluntad de su Padre, cumplió los propósitos de su Padre y en cada paso hizo lo que su Padre esperaba, ¿correcto? Desde el punto de vista celestial, un éxito tremendo. ¿Cuán exitoso fue desde la perspectiva terrenal? Aun cuando sus discípulos temblaron como una hoja cuando Él murió, a veces las cosas se ven muy diferentes, según sea la perspectiva celestial o terrenal. La Biblia nos dice que las perspectivas no son buenas para los 144.000 y para los 2 testigos. Continúa diciendo que al final tienen un ministerio de 3 años y medio. Dice que al final de su ministerio Satanás se levantará contra ellos y los vencerá. Habla de una resurrección 3 días después. Y de hecho también menciona que se elevarán al cielo. Ahora yo tengo mi posición tomada con respecto a lo que estos eventos nos enseñan. Pero debemos señalar esto. ¿Quién más pasó por un ministerio de 3 años y medio? Fue vencido y asesinado por Satanás. Permaneció enterrado durante 3 días. Resucitó y luego se elevó al cielo. ¿Quién más? Así que lo que sea que este pasaje nos enseñe sobre los 144.000, nos demuestra que hay un paralelismo entre su ministerio y el ministerio de Jesús. Estos son sus testigos frente al mundo y han adoptado su personalidad y se parecen mucho a Él. Pueden representarlo en tiempos de oscuridad. A medida que se desarrolla la historia de las trompetas, al igual que con la historia de los sellos, estos primeros eventos se han desarrollado en la tierra. Este es el lugar donde se centra nuestra atención. Como vimos la semana pasada con los sellos, con el sonido de la 7ª trompeta, nuestra atención se vuelve una vez más al cielo. Tal como vimos que sucede con el 7º sello, cuando vemos el cielo vemos un anuncio dramático. El 7º ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Recuerden de los 3 ayes, la 5ª trompeta es el primer ay. Se produce la apertura del abismo. Con la 6ª trompeta, el segundo ay, se produce la matanza. Y ahora esta trompeta. La 7ª trompeta es el tercer ay. Lo que estamos viendo en el cielo es el tercer ay. ¿Qué es lo tan horrible que acabamos de ver para la humanidad? Recordemos de nuevo, ¿en quién se centra Apocalipsis? En Jesús. Lo vemos por todas partes. ¿Quién está ahora siendo coronado, Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. ¿Cómo se representó a Jesús hasta ahora en Apocalipsis? No lo vimos como un rey, sino como nuestro sumo sacerdote. Ahora, en este punto en Apocalipsis vemos a Jesús quitándose sus vestiduras sacerdotales y poniéndose el manto real de un rey. Y así comienza a reinar. Creo que lo que acá estamos observando es el fin del tiempo de gracia para la humanidad. Ya no es más el sumo sacerdote. Ahora está asumiendo el poder y comenzando a reinar. Ahora bien, para aquellos que no se arrepintieron, para los que se han colocado del lado de Satanás, este es el peor de los 3 ayes. La eternidad ya está decidida para siempre. El cielo ganado o perdido ya no es más una opción. Volver a estudiar la gran tribulación me ha ayudado a ver que mis 2 mayores temores de la infancia acerca de esta gran tribulación son infundados. En primer lugar, porque pensaba que solo unos pocos se salvarían en el tiempo del fin. Temía que no tendría la suerte de ser uno de ellos. ¿Alguna vez se preocuparon por eso? De hecho, Apocalipsis ofrece otra visión de la inmensa cantidad de personas que serán salvadas. En segundo lugar, me preocupaba que el fin del tiempo de gracia podría terminar en cualquier momento. ¿Alguna vez tuvieron esa preocupación de niños? Y me preocupaba saber que me perdería porque 5 minutos antes había tenido una pelea con mi hermano y todavía no había confesado mi ofensa a Dios. Yo no estaba viviendo justificación por la fe, sino que estaba viviendo la justificación por el perdón, y tenía miedo que el último momento del fin del tiempo de gracia se cerrara detrás de mí y yo quedase perdido. Estoy muy agradecido
de que Apocalipsis nos muestra una imagen diferente, nos muestra a un Dios que realiza conexiones extraordinarias para crear las circunstancias que impulsarán a todos lejos de la dependencia en el yo y los llevará a tejer alianzas con su Salvador. Nos muestra a Jesús enviando al mundo el abundante derramamiento del Espíritu Santo para convencer y guiar a las almas a su Salvador. Solo aquellos que se resistan tenazmente a sus demostraciones pueden llegar a estar perdidos en este momento. Siempre que haya gente que sea salvada, el profeta Joel habla de esto, como un periodo de abundante salvación. Una salvación que es muy posible en esos momentos. Hemos leído este versículo muchas veces, que habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo, pero profundicemos un poco más. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Son todas estas cosas que vimos cuando suenan las trompetas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué tan alto se pone la vara? No tanto, ¿verdad? Y la promesa es que mientras pasan esas cosas, las personas observan a su Salvador y quien lo mire será salvado. Doy gracias a Dios de que hará todo en su poder para salvar a cada persona que pueda durante estos eventos catastróficos que están aún por suceder. Solo Dios sabe cuántas personas se salvarán después de la gran tribulación. Pero Apocalipsis 7 nos dice que cuando Juan miró, había una gran multitud de personas que nadie podía contar. Y la secuencia en la historia de las trompetas es correcta. Quizás los salvos de la gran tribulación serán 2.000 millones de personas. Estoy tan agradecido a Dios de que hay lugar para ti y para mí. Vamos a averiguar quién más, aparte de Dios, está enojado en este momento. ¿Y por qué está enojado con el remanente? Sabremos más sobre la Babilonia del tiempo del fin. Veremos cuál es la estrategia de la batalla final de Satanás. Veremos la dramática propagación de los mensajes de los 3 ángeles y desenmascararemos al falso profeta que Satanás utiliza para engañar al mundo entero. Pero por hoy quiero dejarles palabras de ánimo de Jesús. No debemos tener miedo de estas cosas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el libro que nos has dado, escrito por Juan, tu querido y amado amigo. Un libro que permaneció oculto tanto tiempo en la historia. Sabemos que contiene información que nos resulta vital. Estamos tan agradecidos que nos hayas prometido al Espíritu Santo. Oremos para que tu Espíritu nos acompañe en nuestro regreso a casa seguros, y que acompañe a todos los que están con nosotros. Te pedimos esto en nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.